Muy buena noche, muy buena noche. Gracias una vez más por sintonizar su programa Entre Líderes con Experian. Hoy es una bendición la que el Señor nos ha dado de tener al licenciado catedrático, amigo, hermano Fernando Bautista en una, como lo que sabemos hacer, dar exclusiva. Muy buena noche, Fernando, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias, Dios te bendiga. Fernando Batista, líder, aquí viene y pone. Usted sabe que nosotros estamos a las órdenes aquí, pero no con tanto título, líder, no con tanto título. Gloria a Dios. Gloria a Dios para hablar de la palabra, Amén. Y de cualquier otra cosa que podamos hablar. De verdad que yo me siento bien orgulloso de poder compartir no solo este momento contigo, compartimos, ya que somos compañeros de labores, siempre nos vemos, conozco de tu proyecto, conozco la gran persona que eres, y hoy yo sé que tú vas a bendecir a nuestro público de Entre Líderes con una poderosa palabra. Quiero agradecer que me hayas recibido en tu hogar y que así podamos compartir algo sobre la palabra de Dios. Así que, hermanos, no se muevan, manténganse ahí, que ya arrancamos su programa Entre Líderes con Experian. Pues bien, en el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante, pero es importante que entiendan que aunque al principio no lo entiendan, lo van a entender en el transcurso. De aquí a Pekín. Es un término que se utiliza con frecuencia. ¿Qué opinión se merece? Es un término utilizado, como dicen, por las personas mayores. Siempre tienen unos dichos que al final tienen un significado que trasciende, líder. Y ese significado nos hace pensar. Entonces, hemos tratado de ubicar ese dicho tan popular a lo que tiene que ver con el contorno, con el concepto cristiano. Y meditando, pensando, dije, pero ¿es cierto? A mí particularmente me gusta. No sé realmente qué va a hacer Dios con ese tema, cómo va a llegar a nuestro público, a nuestros hermanos y amigos que necesitan y se preguntan y han utilizado ese término quizá día a día, de aquí a Pekín. De verdad que creo que Dios se va a glorificar. Pues vamos entonces a darle la oportunidad para que usted utilice esa cámara y pueda encaminarnos, enseñarnos, llevarnos la palabra con respecto al tema del día de hoy. Excelente. Pues de aquí a Pekín, dicen algunos, pero en esta entrevista nosotros vamos a tratar cristianos aquí y en Pekín. Esa es la relación que hay con la palabra, de acuerdo a dónde podemos basarlo. Y si usted me permite, para que tenga fundamento, usted sabe que los cristianos fundamentan todos sus argumentos en la palabra. A raíz de la palabra. Vamos a leer una porción bíblica. Adelante. Tenemos una porción bíblica en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Costumbre nuestra siempre decirlo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Wow. Líder, Interesante. Señor, bendícenos por medio de esta palabra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Bien, líder, esta es una historia muy conocida, pero las personas tratan
lo que es la historia sencilla, la mayoría de las historias bíblicas que casi todos conocen, como la historia de Jesús, David, Daniel y un sinnúmero de historias más que son base del cristianismo. Las personas la conocen la parte más sencilla y a veces no se profundiza en ellas. Esa es una historia sencilla en algunas partes, pero también hay mucha profundidad en el ámbito espiritual. Pero este tema de este dicho popular, cristiano aquí en Pekín, no lo relaciono con esta historia para tratar en sí el trasfondo, la historia en sí, sino para traer a colación la vida de estos jóvenes que fueron cautivos y que a veces nosotros no observamos esos puntos que son claves. O sea, estos jóvenes que salieron de su país de origen, llevados a Babilonia. Así es, así es. La historia inicia, el rey Nabucodonosor fue un rey superpoderoso. Y el rey de Judá no estaba caminando correctamente delante de los ojos de Jehová. Y el Señor permitió que Nabucodonosor lo sitiara y que lo esclavizara. ¿Qué hacía Nabucodonosor? Su reinado fue muy grande y tuvo grande éxito porque este hombre era muy inteligente. Él en vez de devastar todo, él tomaba las cosas importantes. Y él fue y llevó cautivo un sinnúmero de jóvenes. Nada más no eran Sadrat, Mesach y Abednego, que están en esta historia. En la porción que leímos, solo hablamos de Daniel. Pero aquí hay otros jóvenes que están involucrados. Pero aparte de ellos tres y Daniel, que serían 4, habían cientos de jóvenes. El rey tomó a todos esos jóvenes, incluyendo si eran jóvenes que pertenecieran a la realeza, pero también habían jóvenes que eran de menos nivel o de posiciones jerárquicas, porque usted sabe que en la antigüedad se utilizaba mucho la jerarquía. Y él toma todos estos jóvenes, pero aparte de eso, él también tomó todo el botín, tomó también los utensilios de la iglesia, del templo, y lo puso en el templo de sus dioses. Pero Nabucodonosor había estudiaba y conocía cómo Dios se manejaba con el pueblo de Israel. Y si usted analiza, para hacer un paréntesis y no hablar más de esa parte, él tomó esos utensilios, pero solo lo puso en el templo y no cometió más errores con eso, lo guardó ahí. Bien, entonces, Nabucodonosor estaba creando un ejército fuerte, una Babilonia fuerte, porque el hombre era muy inteligente. Y dijo, mira, al jefe de los eunucos, tú vas a escoger de todos esos jóvenes que sean idóneos, jóvenes sobresalientes, que se le note que son gente de ciencia, es decir, inteligente, pero aparte de que sean inteligentes, que tengan un bonito parecer, que sean hombres preparados, gente que puedan trabajar en el palacio. Beneficio de él, del gobierno de ese entonces, podríamos decir. Perfecto. Entonces, tú me vas a preparar esos jóvenes, le va a enseñar nuestra lengua, es decir, el idioma, nuestras costumbres. Tú lo vas a enseñar a ser un gobernante, prácticamente, pero lo iban a ir enseñando y capacitándole, sería la palabra, para que fueran prácticamente babilonios. Pero usted sabe que los israelitas son gente que enseñan
a sus hijos desde pequeño. Wow. Y por eso incluso la historia narra que antes de estar la lectura de la... ¿Con qué finalidad los israelitas, como tú dices, doctrinaban, capacitaban a sus niños desde pequeños? ¿Con qué finalidad? La finalidad de que se mantuviera, incluso la palabra dice que si tú instruyes a tu niño desde pequeño, aun cuando fuera viejo, no se va a apartar de la palabra. En cualquier nación. No importa dónde esté. Entonces, ellos le enseñaban incluso antes con un sinnúmero de métodos. Usted conoce lo que es la traducción, el método de lo que era la traducción, de repetición. Se repetían las enseñanzas y un sinnúmero de metodología que utilizaban y que aún se utilizan para que siempre se recordaran de los mandamientos y de lo que el Señor había ordenado. Algo muy importante destacar en esta parte, líder, que el jefe de los eunucos no cogió lucha, porque eran muchachos jóvenes, inteligentes, capaces, educados, con principios. Además, aparte de todo, tenían la gracia de Dios. Tenían la gracia de Dios. Por eso creo, y tú me corriges, que ellos no tuvieron dificultad en asumir las enseñanzas que el rey había ordenado, ¿verdad?, que lo capacitaran de tal forma, y eso no fue tan difícil, porque eran jóvenes con principios, capaces y llenos sobre todo de la gracia de Dios. Amén, así es. Y por eso es el tema, líder. Porque, ¿qué sucede? Estos muchachos, ellos no se opusieron a aprender. Ellos son elegidos dentro de un grupo grande de jóvenes para ser educados y ser alimentados incluso con una comida especial, una ración especial que el rey había destinado. ¿Para qué? Para que estos muchachos estuvieran fuertes, robustos y que pudieran asimilar con facilidad todo lo que se les enseñaba. Estos muchachos estaban bien. Fue un acto de desobediencia el hecho de que ellos no decidieran comer la comida asignada por el rey, esa comida especial. ¿Lo ves como un acto de desobediencia de ellos o cómo lo ves? Esa respuesta la vamos a tener con lo que pasa con Daniel. Que Daniel se propuso en su corazón no contaminar, porque él sabía que aunque las intenciones del rey eran buenas, en su momento eran intenciones buenas, porque ellos estaban cautivos y aún así lo están preparando para que ejerzan funciones honorables. Pero él sabía que ese era un rey pagano. Y el pueblo de Dios no se contamina con paganismo, no se contamina con nada, hermano. Entonces, ellos dijeron... Yo quiero que tú me repites esa palabra, que el pueblo de Dios no se contamina con nada. Yo quiero que lo diga, porque esto es importante que lo aprendamos. Es que el pueblo de Dios no se contamina, ni se puede contaminar con nada. Y tenemos incluso un sinnúmero de enseñanzas. La Biblia completa nos narra todo lo que sucedía cuando el pueblo se contaminaba con cosas inadecuadas, con enseñanza que el Señor no permite. Siempre. Gracias a Dios que estamos en la dispensación de la gracia, líder. Líder, entonces estos jóvenes que están lejos de su tierra, porque fueron cautivados y están en Babilonia, están cautivos, presos. La palabra es preso, son personas que no tienen una libertad absoluta. Ellos tienen que regirse por... Ahí es que entonces tú señalas el tema de aquí a Pekín. O sea, dice que ellos salen de su tierra, llegan a Babilonia y no era una distancia cerca, eso era bien lejos. Claro. No había ni siquiera forma de pensar cómo volver ellos a su tierra. Entonces ahí entra entonces lo que tú dices, de aquí a Pekín. De aquí a Pekín, o llevándola a nuestro tema, cristianos aquí y en Pekín. Oh, interesante ahora. O donde quiera que usted esté. O sea, no importa dónde te lleven. No importa dónde te lleven, dónde tú estés, porque vamos a llegar a ese punto. Estos jóvenes
especialmente Daniel, que aparentemente era el líder, propone en su corazón no contaminarse, pero no era por desobediencia, era porque ellos sabían que la doctrina como cristianos, como espirituales que ellos eran, no le permitía contaminarse, porque los babilonios dedicaban Yo quiero hacer, sus alimentos. Líder, escúchame que te interrumpa. Tú hablas de contaminarse. Quiero que recuerde por dónde vas, pero necesito hacer una pregunta. ¿Crees que hoy en día el pueblo de Dios se ha contaminado? Ay, no le puedo decir que se lo lleve Cundo. Alaba y vence, gloria a Dios. En directo no podemos ir a una pausa. Líder, ese es uno de los puntos. No lo digo porque dice, tú estás juzgando. Bueno, los hechos hablan por sí solos. Y es que hoy día, haciendo ya un paréntesis, como usted decía, hay tantos cristianos o tantos llamados cristianos que hacen tantas cosas que tú no tienes que ser un espiritual. Las personas que no conocen de Dios, incluso, que muchos nos van a ver, pueden discernir quién está contaminado y quién no, porque es que las obras de la carne se saben. Si usted ve un coco, usted sabe lo que es un coco, líder. Y las obras del Espíritu. Hemos fallado. En muchas ocasiones, líder, hay muchos llamados cristianos, porque si no están haciendo la cosa bien, no son cristianos. Esa sería la palabra, y no, con esto no queremos acusar a nadie, sino que hay personas que se contaminan. El no hacer la cosa bien trae consecuencias. Pero graves, grave, líder. Y tenemos muchos casos, pero para volver a los jóvenes, como estamos hablando de comida, no estamos hablando de una contaminación de un virus, hoy que estamos luchando con este virus de la pandemia y cuantas cosas, no era una contaminación física, ellos se referían a una contaminación espiritual. Así es. Y nosotros sabemos que una contaminación espiritual sucede por cualquier cosa, que a veces nosotros decimos, eso no es nada. Eso no es nada. Hay gente que van a lo que llaman una vela y se hartan su comidita ahí, líder. Esa es una expresión que dicen la gente popular, se la comen. Se comen su comidita dedicada a cualquier santo, a cualquier cosa. Entonces ya hay una contaminación espiritual. Y los babilonios dedicaban sus comidas, sus ofrendas y todo lo que hacían a sus dioses. Y los israelitas solo tienen un solo Dios, y nosotros también. Y todo lo que sea dedicado a otro Dios o a otro santo, a quien sea, nosotros no podemos ser partícipes de eso. Líder, pero cuando el rey da la orden de que alimentaran a estos jóvenes con la comida incluso que comía el rey, al no comer estos jóvenes esa comida, el jefe de los eunucos tenía temor. Yo no puedo presentarlo al mes siguiente al rey flaco, pálido, voy a tener problemas, muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué le pidió a los muchachos para que comieran esa comida o no comieran? Mire, líder, lo importante de esto es ser cristiano donde quiera que estemos. ¿Por qué? Y en Pekín. Porque Daniel, dice la palabra en los versículos, el versículo 9 dice que Daniel halló gracia ante los ojos. O no que halló, no, Dios puso gracia. Porque el muchacho estaba caminando correctamente. Puso gracia ante el eunuco. Pero no obstante, él le dice, no, pero vamos a ponernos a prueba. Dame 10 días antes de presentarnos al rey. Nosotros lo que queremos es legumbres. O sea, él le presenta esa propuesta. Esa propuesta, mira, nosotros lo que somos, me imagino, eso es parafraseando, sí. Me imagino que le dijeron, mira, tú sabes que nosotros somos y nosotros no nos queremos contaminar con la comida. Nosotros entendemos que no nos vas a hacer bien. Wow. Oye, mira lo que vamos a hacer. Danos 10 días, nosotros 4. Nosotros lo que queremos es
que nos dé legumbre. La gente cree que legumbre es hojas. No, no. Legumbres son las habichuelas, los granos que tienen muchas vitaminas. A lo mejor integraban otras cosas, pero que no viniera de allá. Danos día a día, y cuando tú nos evalúes si estamos peor que los demás, pues hacemos lo que tú digas. Pero ellos sabían en qué habían confiado. Le creían a Dios. Le creían a Dios, líder. Dios mío. Entonces, el jefe de los eunucos, como el Señor ya Puso había gracia. hecho el trabajo, pues bueno, pues vamos a hacerlo, porque todavía no corre. Aunque me cueste la posición. No, porque en 10 días todavía él no se lo iba a presentar al rey. Es decir, que él no estaba todavía jugando su pellejo, como dicen. Sí. Entonces, se hace este trueque, y ya usted sabe, y la mayoría de las personas que nos están escuchando saben lo que sucedió, que los muchachos estaban más robustos que los demás, estaban más elegantes, tenían mejor color, porque quien nos da la fortaleza a nosotros es el Señor, es Dios. Entonces, líder, estos muchachos tenían la oportunidad de comer y de hacer lo que ellos quisieran. Si ellos hubiesen querido, con ese potencial que tenían, hubiesen sido los jefes de todos los que estaban ahí. Pero ellos, que traían un criterio, que traían una educación, israelitas, como los israelitas, dijeron, no podemos contaminar. Si queremos que Dios nos dé la victoria, porque hoy estamos cautivos, pero mañana podemos ser libres de acuerdo a cómo trabajemos con Dios. Y ellos propusieron no contaminarse, líder, aún estando en la circunstancia de contaminarse teniendo excusa. Porque es que está el problema, líder. ¿Por qué yo digo cristianos aquí en Pekín? Porque a veces estamos en un lugar, puede ser el trabajo, puede ser la calle, puede ser cualquier espacio, que como cristianos se nos presentan oportunidades. Hay cristianos que solo son cristianos en su entorno y en otro lugar no. Eso es así, líder. Y hemos visto casos. Son cristianos en la iglesia muchas veces, a veces en su casa hay personas, y me disculpan que estamos en una entrevista, los niños no pueden decir una mala palabra, pero ellos se dan un tropezón y dicen un San Antonio. Wow. Entonces ahí no. Y así sucesivamente, eso por decir algo sencillo y jocoso. Nosotros somos un país que migramos mucho, viajamos mucho y tenemos oportunidad de ir a otros países, otras naciones, y encontramos culturas diferentes, la comida diferente, la música diferente, el lenguaje, el idioma diferente, y hasta la adoración al Dios X diferente. Eso ha llevado a que muchos no mantengan su identidad y hayan cambiado su forma de ser en cuanto a mantener su principio divino, en mantener su llamado. O sea, hay personas que porque viajaron a España, viajaron a Estados Unidos, viajaron a México, Centroamérica, el Caribe, dejan entonces lo que aprendieron allá. Entonces, lo que tú quieres enseñarnos es que podemos estar en Pekín, podemos estar en China, podemos estar en Japón, y lo que tú aprendiste, lo que Dios te dio allá, debes mantenerlo. Eso es lo que tú quieres enseñarnos hoy. Correctamente. Es exactamente esto, líder, que no importa el espacio, no importa dónde tú estés, tú tienes que ser cristiano. Incluso la palabra nos dice que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia. Si Dios no cambia, tú no puedes cambiar. Y Dios está en todas partes. Y Dios está en todas partes. Y esta porción que hemos tomado como referencia nos hace ver, entender, e incluso tenemos ahí la respuesta de que cuando tú eres
cristiano le sirve a Dios, donde quiera que esté, va a tener la victoria. Y no importa lo que quieran hacer contigo, porque estos 3 jóvenes, o más bien estos 4 jóvenes, fueron bendecidos, fueron puestos en eminencia, porque su fe y su confianza en Dios, aún estando cautivos donde ellos podían morir con facilidad, ellos se exponían por defender el criterio, por defender la fe, podríamos decir hoy día, por defender la fe. Ellos se vieron expuestos, porque a los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron tirados, ¿a dónde? En un horno de fuego. Y su fe era tan grande, hermanos, Lo libró Dios. que Dios lo libró, porque era que ellos no adoraban. El rey hizo una estatua. No, es que nosotros preferimos morir, pero que nosotros no adoramos. Vamos, caliéntenme el horno 7 veces más. Hagan lo que ustedes quieran. Y estando ahí en la puerta, te ponen la prueba, porque cuando la prueba te llega, tú estás lejos de tu casa, Sí. y te llega la oferta para ver si tú caes libre. Por eso te digo, O aquí o en Pekín, donde quiera tú tienes que ser cristiano. A ellos llegó la oferta y le dijeron, ¿ustedes van a adorar la estatua o no la van a adorar? Wow. Mira, rey, oye, lo que te voy a decir algo. Nuestro Dios nos va a librar, y si no nos libra, Haz lo que tú quieras. haz lo que tú quieras. No nos vamos a postrar. Pero no lo vamos a hacer, porque es que lo tenemos prohibido. Líder, y eso que en algún momento se contaminaron y están ahí escuchándonos, se apartaron, están fríos, no quieren ir a la iglesia porque una vez fallamos, que hay esperanza, hay esperanza. Tenemos la mejor dispensación, la dispensación de la porque antes, si tú pecabas, tú pagabas en instante. Usted sabe que hubo una persona que escondió un manto babilónico, escondió un lingote de oro en su tienda. ¿Y quién pagó? Del pueblo de Israel. mandaron a pelear y perdían. ¿Y qué? Hay pecado. Cuando lo Descubrieron, ¿qué sucedió? No se fue él solo, se fue él, su familia y todo el mundo lo apedrearon. Así era que se resolvía con la ley. Pero esas personas que han pasado por esa dificultad, o que quizás están pasando por esa dificultad hoy, tenemos la oportunidad de que el Señor nos da el espacio para perdonar, para pedir perdón. Wow. Y Él nos perdona. Ese joven que te está escuchando, tiene la oportunidad de alcanzar la misericordia De acercarse a Dios. Dios. Quizá tiene un potencial más grande que Sadrach, Mesach y Abednego. Y el diablo lo quiere tener ahí sucumbido. No, tú no puedes. Recuérdate que tú fallaste. Pero el Señor te dice que no. El Señor te dice que si tú te arrepientes, si tú te arrepientes de verdad, Él te va a dar la oportunidad y va a ser mejor que antes. Es decir, que no hay por qué esconderse. Ahora bien, si no lo hace, entonces va a tener más problemas, porque no va a tener la bendición espiritual ni la bendición material. Porque, ¿qué pasó con aquellos jóvenes? Fueron bendecidos. Daniel pasaron todos los reinados y siguió siendo una persona importante en Babilonia hasta que murió. Porque después de Nabucodonosor y vinieron otros reyes, cuando el rey utilizó los utensilios del templo que la mano escribió, ¿a quién fue que mandaron a buscar? A Daniel. Ya Daniel estaba un viejito y estaba en eminencia, porque siempre se mantuvo ahí y se vio al borde de la muerte. Lo tiraron en un foso lleno de leones. Jehová le amarró la boca a los leones. Líder, pero los tiempos son diferentes. Estamos viviendo unos tiempos un poquito llenos de maldad, llenos de tantas cosas. Se puede ser, Cristiano en toda parte. se puede.
Líder, el Señor no lo hubiese dicho, porque Él no lo dijo. Ahora, no es tan fácil. Pero hay hombres de Dios. Y mujeres de Dios. Y mujeres de Dios. Y hay jóvenes de Dios. En este tiempo que se han podido guardar para Dios. Que tremecen cuando habla, que tú sientes la presencia. Wow, Dios. Jóvenes, hembras y varones, mujeres y hombres de Dios, que con tan solo invocar, con tan solo abrir sus bocas, Wow. se siente, las personas pueden ser sanadas, Sí, pueden ser liberadas de demonios, sí, de enfermedades, sí. de cualquier adversidad. Hay muchos. Recuérdense que el profeta Elías pensaba, y yo solo, nada más que mentira. Ahí hay como 7,000, Amén. como 7,000 Amén. que no han dado su brazo a torcer. Siempre hay un remanente. Líder, interesante este conversatorio, interesante el tema que estamos tratando de aquí a Pekín y como usted lo ha tratado finalmente. Sé que quienes nos siguen y nos escuchan han aprendido muy bien lo que se ha querido enseñar, que nosotros todos podemos serle fiel a Dios, servirle a Dios, mantener la fe en Dios, sea aquí, sea en cualquier provincia del país, sea en cualquier otro país de Europa, de África, de América, de Oceanía, donde quiera que estemos, no importa, se puede mantener y guardar la No fe. importa donde tú estés, no importa la oferta, no importa lo que pase, usted tiene que ser cristiano donde quiera que esté para que pueda ser bendecido espiritualmente y materialmente, porque la palabra nos habla claro. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas estas cosas van a ser añadidas, porque las cosas materiales hoy día nos ponen en juego, líder, y la mayoría de las personas le fallan a Dios por las cosas de la tierra, por lo que Dios nos añade. Y eso es lo que sucede. Por eso yo le decía ahorita, que a veces somos buenos cristianos en el culto, en la casa, o cuando hay 2 o 3 hermanos, pero cuando llega la oferta por allá, líder, deme su número ahí, una Dalila, puede aparecer,